Hola, buenos días. Me gustaría si nos puedes explicar qué ha pasado después de la activación del planeta, cuál ha sido tu experiencia y cuál ha sido tu vibración. Bueno, tras todo el recorrido, obviamente que en cada continente la energía se siente muy diferente, en cada país el proceso de desarrollo de la energía, de la asimilación de la energía es muy diferente y obviamente yo individualmente también lo vivía muy diferente en cada uno de los continentes, en cada parte por donde pasaba. La activación de cada territorio ha sido bastante, en algunos lugares muy difícil, personalmente, o sea, por lo que representaba el lugar, por la cantidad de energía a veces también densa de algunos de esos lugares, pero en general cuando terminó todo el recorrido, lo que realmente cuando fue el final en la Antártida, digamos, pude sentir la conexión con todos esos lugares, con cada uno de los puntos que habíamos transitado, incluso aquellos que no habíamos ido directamente digamos, a conectar o a depositar las llaves o a hacer el trabajo, sino simplemente hemos pasado. Y me he conectado con todos esos lugares, con todas las ciudades, pueblos donde hemos estado. Y lo que sentí es como una especie de respiración en conjunto, como si estamos ahí, ¿no? O sea, todo se está conectando, digamos. Y la verdad que la perspectiva, la sensación que me dio de todo eso fue como de un gran alivio, de sí, ya está realizado, empezó, o sea, no es que terminó, sino ya logramos conectar los circuitos para que empiece a descender el sistema, digamos, no que ya terminó la tarea, sino que comenzó. Y como que fue una sensación de plenitud, ¿no? Cuando al principio era difícil porque había lugares que no se sentían que estaba, pero cuando al final llegamos al mismo punto, todos nos conectamos por el mismo punto que conectaba a todos los demás, fue realmente bastante significativo, ¿no? Sentir toda la energía del planeta junta con la misma intención. Y yo noté en ese momento que había muchos lugares en todo el planeta que habíamos pasado, que se estaban conectando también con lo que estábamos haciendo. Y lo que fui notando con el tiempo es que en los meses siguientes, muchas de las cosas que fueron pasando a lo largo del mundo, tanto climatológicamente como socialmente o lo que sea, lo notaba como parte de ese proceso, ¿no? Como que realmente estaba viendo un resultado, como que pasaron varias cosas que me demostraban de que sí, o sea, algo se empezó a mover, ¿no? Como, de todas formas, lo que hicimos, siempre me gusta aclararlo, es no ir a activar el planeta para que se active el planeta, sino ir a conectar la red del planeta para que cuando empiece a descender la información desde el centro de la galaxia con más fuerza, ya haya una red capacitada para anclar esa energía, ¿no? O sea, que esté conectada a esa red como si fuera el Wi-Fi o la Wi-Fi del planeta. Y sentí esa conexión, creo que se empezó a armar esa conexión. Ahora lo importante es que obviamente todos mantengan esa conexión y sigan yendo a esos lugares a mantener esa conexión. ¿Sentiste en algún lugar alguna vibración especial, alguna cosa destacable por tu parte? Sí sentí en varios lugares en realidad. Personalmente para mí fue muy fuerte la cuestión del norte de Italia, en el que estuvimos justamente el día del eclipse total de mayo, y que fue el terremoto de Italia. Y ese fue un punto realmente donde sentí que la energía cósmica planetaria se manifestó realmente en cambiar la energía del ambiente totalmente en un terremoto que, debido al eclipse justo del otro lado del planeta, es como que se notó muchísimo, ¿no? la potencia con la que la Tierra está respondiendo a los procesos del universo, y eso obviamente ahí, y claramente en la Antártida fue otro de los puntos donde realmente notamos que la co-creación de lo que nosotros estábamos haciendo en el planeta se notaba en el clima, en el medio, ¿no? O sea, todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor era realmente que nos mostraba cómo la Tierra
nos estaba respondiendo. ¿Y qué podemos notar todo el trabajo que tú has estado realizando hasta el día de hoy? Posiblemente las personas que viven el día a día y no están perceptivos a la energía del ambiente o no están atentos a los cambios frecuenciales del ambiente, es muy difícil que noten, porque obviamente no es un cambio que haga que todo se modifique, sino que hace que la frecuencia de los diferentes lugares se modifique. Entonces, si uno empieza a ser susceptible, sensible, digamos, a ese cambio de frecuencia, lo que podemos notar es que de repente hay lugares que están más lumínicos, que la luz del sol se nota de otra manera en ciertos lugares, que de repente nos es más fácil conectarnos con el medio natural, con la naturaleza, pero no por meditar, sino simplemente por sentirla, ¿no? Escuchar lo que está comunicando una planta. Es más fácil, digamos, cuando el planeta está trabajando en red, no porque no lo haya hecho, sino porque lo que estamos haciendo es conectar esa red desde la conciencia humana, ¿no? O sea, que cosas que por ahí se hacen con meditaciones y demás, pero que nosotros le intentamos poner la parte de informática, digamos. Acá hay un pendrive que tiene que conectarse con un chip, que el chip tiene una computadora que tiene una programación que tiene que decodificarse y solamente nosotros podemos decodificar lo que dice. Entonces, al interpretarlo de esta manera, yo creo que podemos tener mucho más contacto y más facilidad de obtener la información de la naturaleza misma. Estamos viendo una etapa difícil dentro de la sociedad. ¿Cuál sería un mensaje de esperanza para toda la gente que está inmersa en esta oscuridad, que está desalumbrado por la falta de luz? Sí, a mí me gustaría que la gente pudiera verlo desde este punto de vista. Todos los procesos, para resumirlo, ¿no? O sea, todos los procesos por los que pasamos en realidad tienen que ver con los procesos individuales de la nación. ¿De la nación a qué me refiero? A que cada país tiene un cuerpo, un alma y un espíritu también, que se llama la nación, ¿no? Y esa nación tiene una energía que se comparte con las naciones que están a su alrededor, que conforman una gran nación, ¿no? Entonces, en conjunto, estas energías tienen sus historias, su karma, su aprendizaje, sus objetivos, ¿sí? Y se comparten, y a veces no coinciden, pero ayudan en el aprendizaje de cada entidad. ¿Qué pasa? Hay momentos en que nosotros tenemos que sanar, ¿sí? Procesos individuales, y normalmente cuando uno procesa cuestiones históricas dentro de su cuerpo, o se enferma, se cansa, le da vómito, empieza a tener reacciones en el cuerpo hasta que depura eso que está sanando en ese momento, para luego poder realmente enfocarse en lo que le toca, ya sanando lo que no le sirve. Muchas veces lo que vemos a niveles nacionales, a nivel de caos social, a nivel de caos económico, político, muchas veces tiene que ver con esa depuración, tiene que ver con esa enfermedad que no, de ese cuerpo, de ese ser vivo, que es una nación, que no es que está yendo hacia el mal camino, sino que está enfermándose para depurar lo que no le sirve y empezar de nuevo el siguiente día. Entonces es importante ver que nosotros, muchas veces para nosotros, una fiebre, ¿no? Un malestar estomacal o lo que sea, puede durar un día y estamos tirados en la cama sin ganas de ir a trabajar o lo que sea. Para una nación eso dura años, ¿sí? Para un pueblo meses, para una nación dura años, para un continente puede durar un siglo, ¿no? Para un planeta dura un milenio. Entonces depende del periodo o del potencial que tiene ese ser, el proceso de su enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué hay que ver de todo lo que nos está pasando en todos los países? Porque obviamente ahora a Europa le está tocando un momento difícil, pero es un momento que nosotros, por ejemplo, en Argentina ya lo vivimos, es un momento que Estados Unidos está viviendo ahora, pero que también ya lo vivió México. Entonces, ¿qué es esto? Es un proceso de crecimiento de las naciones, de aprendizaje de cada proceso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, en cierta forma, como enfermarnos para poder ver nuestras propias debilidades y empezar a sanar esas debilidades. Entonces, no tenemos que ver esto como un declive de que estamos yendo hacia lo malo, sino verlo como una oportunidad de que lo que nos está pasando es la oportunidad de poder transformarnos a nosotros mismos y resurgir junto con el espíritu de la nación.
Este despertar de la conciencia que se ha destapado de una forma casi homogénea, ¿es un despertar que es natural en la Tierra o corresponde a un proceso en particular? Tiene mucho que ver con el alineamiento del Sol. O sea, nosotros, así como en primavera florecen todas las flores porque hay más calor, porque estamos pasando, la Tierra se está moviendo y el Sol le va a dar durante 3 meses de una manera diferente, toda la naturaleza reacciona. Nosotros también reaccionamos, solamente que muchas veces no nos damos cuenta. Entramos incluso a algo que nosotros creemos que perdimos, que es el periodo de celo, ¿no? También aparece en primavera cada vez más, ¿no? Entonces, pero como somos seres culturales creemos que perdemos todo eso. Pero en realidad lo que está pasando, digamos, es que está amaneciendo para todo nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar. Como está amaneciendo hay cada vez más luz y por lo tanto nosotros también estamos floreciendo, ¿no? O sea, normalmente estamos acostumbrados a que florezcan solamente las flores o que los animales salgan de la hibernación y nosotros, como siempre estamos como si nada, nos ponemos abrigo, salimos igual, nos ponemos un traje de baño, salimos igual, pero no nos damos cuenta que también nos afecta. Y nuestro florecimiento es abrir la cabeza, es la flor abrir la cabeza. Entonces de repente empieza a haber más luz en todo el sistema, en todos los planetas, no solamente en este, empieza a haber más luz en todos los planetas y nosotros empezamos a abrir nuestra conciencia, empezamos a poder pensar diferente. Entonces no tiene que ver con que de repente una revolución espiritual que nos abrió la cabeza, sino que hubo un cambio planetario, un cambio solar que afectó al planeta, que el planeta cambia su frecuencia y permite que todo lo que hay sobre él empiece a florecer. Eso que provoca, muchas veces provoca la extinción de algunas razas, también un cambio climático, que haya más terremotos, más. ¿Por qué? Porque la Tierra también está floreciendo y para florecer tiene que romper algunas corazas viejas. Entonces lo que a veces vemos como catástrofes naturales o catástrofes sociales, muchas veces tiene que ver con el romper la dureza de la tierra para que la planta se pueda levantar y florecer. Matías, son muchas cosas las que quedan en el tintero, pero tienes un taller esperando que todo eso es falta. Quisiera ser responsable con él. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hola. Entonces, bueno, buen día, gracias por haber venido. Bueno, esto es como dar un primer taller en España de nuevo, después de 2 años, ya ni me acuerdo. Antes que nada, bueno, contarles desde esta perspectiva por qué venir esta vez a España, otra vez, y bueno, con el proyecto de Antares. Obviamente, como contó Nidia recién, a lo largo del año pasado, con todo el recorrido que hemos hecho, ha surgido muchísima información de la que sobre todo tenía mucho que ver con las Islas Canarias, algo que ya iremos compartiendo después más adelante de qué representa y bueno, que también lo hemos compartido el año pasado a través del blog de Harwitum, pero que ya iremos hablando cada vez más. Y justamente, bueno, la idea era apoyar, poner algo de lo que estábamos co-creando alrededor del planeta en una de las islas para empezar a que algo surja ahí físicamente de lo que estábamos hablando, de lo que se tenía que gestar. Por eso mismo desde allí la idea era empezar a co-crear diferentes espacios, diferentes lugares, desde justamente la isla Tenerife, que representa dentro de los 7 continentes, las 7 islas, obviamente, Tenerife representa Europa, entonces la puerta hacia Europa. Por eso mismo, bueno, también la idea de hacer este taller aquí como también en Tenerife el día 22, en realidad surgió simplemente porque no tenía pensado venir este año hasta Europa, porque en realidad este año, personalmente comentarles, me habían dicho que me quede en casa, me habían dicho obviamente los jefes, pero la idea fue obviamente llevar talleres a los países donde nunca los había hecho, en realidad, que tenía que ver con países de Latinoamérica y Estados Unidos. Pero venir acá también era como seguir conectando en cierta forma el puente que estuvimos intentando realizar desde hace mucho tiempo entre Iberia, Latinoamérica, que me parece fundamental, y de lo que también vamos a seguir hablando en esta charla. La idea, obviamente, en los talleres en los países donde lo había hecho, era repetir básicamente todos los conceptos
que mucha gente no había podido ver ni siquiera en internet. Pero aquí obviamente que muchos seguramente ya han visto varias de la información, entonces la idea era resumir algunas de las cosas para las personas que hayan venido, que no lo han visto antes, pero sobre todo especificando en la historia de Iberia y el proceso que necesitamos que Iberia realice para todo lo que va a venir a partir de 2014 en adelante, que es una tarea más de plasmar y, bueno, obviamente estamos aprendiendo a plasmar porque somos un poco desastre a veces, por mí lo digo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para empezar también, obviamente que como siempre, España para mí, en realidad para el planeta, es el impulso hacia la voz, la conexión de Occidente y Oriente. Y bueno, agradecer también que gracias a España, en realidad es como, antes de empezar con todo esto, agradecerles también a ustedes, porque gracias a España, sobre todo, ha sido el país que más colaboró para que se pudiera realizar Harbitum. Entonces, gracias a este país, realmente pudimos concretar muchos de los trazos del viaje que logramos el año pasado todos juntos, y gracias a la colaboración y al apoyo de todos los que han estado desde aquí sosteniendo, bueno, hoy podemos volver a estar aquí. Y también, obviamente, desde el principio, ¿no? Quería agradecerles a, bueno, Ignacio y María Rosa, a Diana, que desde el principio han estado colaborando en todo lo que hemos realizado, tanto desde mis talleres como hasta el día de hoy. Y bueno, obviamente que vamos modificando cosas, pero que estamos todos ahí colaborando y agradecidos por estar en este impulso. Bueno, entonces, comenzamos entonces por el mensaje que tenía que ver con Iberia. La idea de este taller justamente se da en un momento en que obviamente la península está viviendo una situación un poco parecida a la de Argentina hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, para mí es normal, no sé si hay alguno también que lo haya vivido, pero es algo totalmente natural, es un proceso, ya va a pasar dentro de unos 15 años. Bueno, quién sabe. Entonces, simplemente la idea es ver un poco la historia de este territorio desde otra perspectiva, desde mucho más atrás en el tiempo, y ver cómo surgieron las estructuras por las cuales también estamos viviendo esto, cómo tenemos que transformar esto y quiénes fueron los primeros que trajeron la estructura aquí para que este país se convierta en puente entre el Occidente y Oriente. Una historia muy antigua y que me gustaría obviamente trabajar aquí, para luego entender las bases por las cuales también tenemos que seguir trabajando hacia adelante. El año pasado con Harbitum, que lo voy a hablar acá un poco también, la verdad que fue algo bastante apresurado, rápido. Obviamente cuando uno sigue lo que dice el espíritu va más rápido que el cuerpo, entonces hay que co-crear rápido y hacerlo ya, y tomar decisiones en un día que pueden modificar meses. Y bueno, eso fue lo que hicimos en el mes de enero de 2012, que fue una esquizofrenia constante, pero que gracias a ese seguir, a ese mantener la frecuencia de lo que el espíritu estaba indicando para la Tierra, pudimos realmente co-crear todo lo que estamos haciendo. Iniciar desde España, como iniciamos el viaje en el 2012, y ahora también, en cierta forma, iniciar otra cosa dentro de España, tiene que ver mucho con también este territorio, razón por la que elijo Barcelona, con la ciudad intraterrena de Montserrat, ¿sí? Todos más o menos lo ubican, Montserrat, sí, ¿no? Bueno, así como en Argentina, las direcciones que hemos tenido para lo que hemos hecho el año pasado como Harbitum han venido desde el Cerro Uritorco, en realidad desde las regiones cercanas al Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, Argentina, razón por la cual hicimos el encuentro 11-11-11 en aquel momento. No solo recibíamos indicaciones desde las ciudades intraterrenas del centro de Argentina, sino también desde Montserrat. Por alguna razón siempre había como algún teléfono descompuesto en que llegaba algún mensaje desde aquí. Entonces, la intención fue empezar a unir esos dos puntos, y por eso mismo, así como abrimos portales allá en Argentina en aquel día del 11 del 11 del 11,
la idea era venir también aquí a pedir información y pedir permiso a esta montaña de Montserrat, que era el otro punto que estaba controlando toda esta situación. Una historia a través de la que surge esto tiene que ver con Sant Jordi, ¿sí? Todos lo conocen, ¿no? San Jorge, Sant Jordi. La importancia de Sant Jordi en esto fue fundamental porque comenzamos con la historia de Sant Jordi en Montserrat y terminamos en la isla Rey Jorge, es decir, Sant Jordi también en la Antártida. De la misma manera que empezamos aquí, de la misma manera terminamos en el fin del mundo. Entonces, era muy significativo empezar desde este punto, desde esta región, porque este es el territorio que representa, o sea, la zona de Montserrat es el territorio que representa corona de Península Ibérica. Entonces, lugar por donde ingresa la información del ser, del espíritu, hacia la conciencia. Por eso mismo, cuando estuvimos aquí, una de las primeras cosas que se nos empezó a hablar, y es algo que hay que empezar a trabajar también, ya lo vamos a hablar también más adelante, algo de lo que hay que empezar a trabajar es volver al significado por el cual muchas personas hace miles y miles de años se reunían en esa montaña y que tenía que ver justamente con poder traer una información que ayudase a recuperar el sentido por el cual estábamos los humanos en la Tierra, ¿sí? Al igual que en Sudamérica había diferentes puntos que realizaban esto, aquí desde hace mucho tiempo también se realizaba esto mismo. Entonces la idea es hablar quiénes fueron los primeros que llegaron, cómo pasaron por aquí, qué fue lo que hicieron, cuáles eran los objetivos, pero sobre todo, quién les había dado esos objetivos a ellos antes, quién llevó a toda esa historia que hoy la contamos como un cuento, ¿no? La historia de Sant Jordi, pero que tiene toda una historia detrás que me gustaría también relatar y contar, que fue el significado también por el cual muchos nos hemos lanzado a este viaje de Harwitum, que por más que tenía que ver con una historia mucho más antigua para mí, sin embargo se relacionaba mucho con las historias que surgen de esta tierra y de esa montaña. Obviamente son muchos temas de los cuales no puedo resumir en 5 horas, pero vamos a intentar, mi idea es poder explicar ciertas bases desde el principio, que las recordemos todos, los que ya se las saben de memoria, seguramente algunos, recordar algunas bases fundamentales desde las cuales podemos comprender cómo vamos a llegar después a entender la tarea que tiene este territorio en relación sobre todo a todas las Américas, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta o lo que sea, intentaré. Si es realmente necesaria, ¿sí? No, igual pueden preguntar lo que quieran. Lo que pasa es que no podemos estar hasta más de las 3 de la tarde. Entonces, como yo suelo hablar por demás, entonces ya sería un caos. Pero bueno, también comentarles lo siguiente antes de comenzar. No sé si todos están viviendo procesos personales o hay alguien que no es de este planeta. ¿Ah? No sé. Bueno, si alguien no está viviendo procesos personales, entonces que se vaya de acá. Pero, no sé qué está haciendo acá. Pero lo que estamos haciendo nosotros en este momento, realmente, 2013, no sé si alguien lo notó, pero 2013 es un puesta a prueba constante al ser interno de cada uno, ¿sí? Esto es, a ver, corrimos, hicimos cosas en el 2012, yo creí que había que descansar ese año, pero no, había que correr, parece ser. Entonces, en toda esa tarea, y de repente 2013 es, ¿y ahora qué hago? ¿No? Se me cayó todo, es un desastre, no sé, alguno a lo mejor no, pero normalmente es como que hay algo que no termina de centrarse. ¿Por qué? Porque mientras 2012 fue una tarea planetaria, 2013 es un año para ver qué hice yo dentro de esa tarea planetaria, ¿no? Y eso nos tiene revueltos emocionalmente, es un caos, la economía, bla, bla, bla. Terminamos sin saber qué estamos haciendo, cuál es nuestra misión, en qué lugar estamos, bla, bla, bla. Bueno, eso nos pasa a todo el mundo. En estos 3 días también me pasó, ¿sí? Casi ni vengo a dar el taller, porque me desconecté por completo. Estuve bastante un poco raro, pero está bueno, ¿no? También, en cierta forma. Así que yo siempre pongo este símbolo que en realidad representa a mi yo superior, Gan. Yo me llamo Matías, hola. Pero mi ser superior, Gan, y
de vez en cuando se va de reunión. Bueno, estos 3 días se fue de reunión y me olvidé de todo. Pero, ¿qué pasa? Lo digo esto por lo siguiente. Si en algún momento sueno confuso o me quedo en blanco, ¿sí? Es porque se va de reunión, mete una pata, después se va y eso. Bueno, me suele pasar. La primera vez que me pasó fue en Menorca. Después voy a contar también por qué, la importancia de Menorca. Pero bueno, ahí fue cuando empezó a descender la información para lo que hicimos después en el 2012. Así que Menorca es importante en algún sentido. ¿Se terminó? ¿Qué pasó? La cuestión es la siguiente. Lo primero en realidad es normalmente un repaso, ¿sí? Obviamente que muchas veces lo he hablado ya esto, pero aquí ya lo hablé demasiadas veces, pero le es un repaso, pero un repaso que lo vamos a tener que aplicar de otra manera. La idea de hablar esto antes, en los primeros talleres de Atertumti, no sé si alguien no tiene idea de lo que es el Atertumti, porque yo empecé a hablar así como si nada. Vale, hola. Perdón. ¿Saben por qué estoy hablando yo? No, empiezo porque si no tengo que empezar de cero. Yo empecé hablando como si... conozco a tanta gente que no me doy cuenta. Bueno, la cuestión es que desde el 2009 los talleres del Atertumti que he realizado, ¿sí?, tenían que ver con ayudar a entender el proceso general, el universo. ¿Por qué surgió? ¿De dónde surgió? ¿Qué nos pasa en cada momento? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Como un leve resumen. Atertumti significa el cielo en la tierra, ¿sí? Y es en una lengua muy antigua de la que también vamos a hablar al final, porque ahora empieza a tener una importancia. El Atertumti, entonces, yo le puse así a esto porque creo que lo que estamos haciendo es recordar cómo nosotros, desde el universo, venimos a traer la información hacia la Tierra y no al revés. Entonces, es importante trabajar sobre el anclaje de esto. Pero como ya he hablado tantas veces y en Internet está todo el proceso aplicado, ¿sí?, o explicado de ciertas maneras, la idea aquí es hablar eso aplicado a la evolución de las naciones, ¿sí?, y de nuestro proceso en conjunto, de lo que tenemos que hacer a partir de ahora. De nuestra historia, vamos a tocar algunos aspectos de la historia para que no nos perdamos y nos acordemos de dónde viene el hilo, ¿sí? Pero la idea es ver cómo lo empezamos a aplicar aquí. Entonces, en lugar de explicar, por ejemplo, el proceso de divisiones del ser para llegar a las diferentes galaxias, vamos a explicar cómo eso se aplica en los países, los continentes, en el espíritu de las naciones, en los sistemas, ¿sí? Vamos a pasar a ese tema. El que tiene una duda existencial individual, en YouTube está todo. Creo. Bueno, la cuestión es entonces hablar de 3 cosas fundamentales para entender todo lo que vamos a realizar hacia adelante y 3 herramientas que hemos utilizado y que tenemos que seguir utilizando porque son las principales para todo lo que hemos venido a hacer aquí. Esas 3 herramientas fundamentales tienen que ver con las 3 bases universales, pero que al principio hablábamos muy abstractamente y ahora tenemos que darnos cuenta de que esas 3 bases son las únicas que nos van a permitir co-crear algo nuevo. Siempre en todos los talleres hablé de las bases del sonido, luz y forma, ¿sí? Sonido, luz y forma como base de la creación universal. Ahora lo que tenemos que entender es cómo el universo ha creado sonido, luz y forma para poder gestar todo lo que existe, para poder volver hacia la totalidad en la experimentación, pero cómo nosotros tenemos que aplicar eso hoy, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestras sociedades, ¿sí? La única manera a través de la cual podemos realmente transformar un sistema es teniendo en cuenta la misma manera en que el universo creó los sistemas, ¿sí? Entonces esa es la intención por la cual vamos a ver la base universal. Base universal entonces, ¿de qué? Vamos a hablar entonces de lo primero que surge en el universo, la esencia. La esencia obviamente es lo que hoy podemos llamar la frecuencia o el reconocimiento. Nos damos cuenta de que algo hay que hacer, ¿sí? El universo en un momento se dio cuenta de que algo había que hacer. ¿Por qué? Porque había millones de universos, ¿sí? Recordemos, hay millones y millones de universos paralelos, como le dicen algunos.
Pero esos universos son células, gigantescas células que están repartidas por todo un espacio que todo el mundo lo ha conocido como la nada, ¿sí? Pero la nada es en realidad esa máxima totalidad fragmentada en diferentes sectores que son los diferentes universos. Esos diferentes universos, cada uno tiene un propósito. Dentro del nuestro hay un propósito específico que tiene que ver con la experimentación de la luz en sus diferentes niveles de conciencia. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Mientras otros universos no tienen nada que ver con fragmentar la luz en diferentes niveles de conciencia, porque trabajan de otra manera totalmente diferente, mucho viene del otro lado frustrado, ¿no? Llega aquí y dice, ¿pero qué están haciendo? ¿No? O sea, ¿qué están dividiendo tantas cosas? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué esto y lo otro? Y los que ya estamos acostumbrados a este sistema decimos, y bueno, así es acá. O sea, si no te gusta, ahí hay otro universo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar para la integración de todo eso, pero la manera en que lo hemos elegido es dividiéndolo, porque se le ocurrió a nuestro ser. Si alguien tiene un problema con eso, discútalo consigo mismo. Entonces, esa división que hemos empezado a crear es una forma de experimentación. Simplemente, dentro de este universo hay que algunos llaman Dios o divinidad. Entonces, ¿qué hizo este ser? Dijo, yo elijo el camino de la división para poder entender las diferentes caras de mi totalidad. Entonces empezó a expandirse. Cuando se empieza a expandir, empieza a generar una conciencia que nos empieza a unir a todos. Todo lo que está ahí entonces es la primera conciencia. Lo primero que surge en esa conciencia es la frecuencia. Esa frecuencia que surge tiene que ver con conectar toda la conciencia. La conciencia es una esencia primordial, no es algo que nosotros tenemos todavía, ¿no? La conciencia, obviamente, al humano todavía le cuesta un poco entender qué es la conciencia, pero estamos intentando llegar a ese punto. Entonces, para el universo, conectar la conciencia implica que haya una frecuencia que lo una todo, que haya una frecuencia que esté en todo. De esa manera, cuando alguien mueve esa frecuencia, todo el resto vibra en sintonía y le empieza a llegar esa conciencia de la que estamos hablando. Por eso mismo en realidad, surgió a partir de la voluntad de este ser la intención de generar la primera frecuencia. Esa primera frecuencia es la primera base universal, que conocemos como el sonido, ¿sí? No el sonido que conocemos no, sino otro sonido, el sonido esencial. El sonido esencial tiene que ver con esa frecuencia y esa ondulación de la conciencia que nos mantiene a todos en una especie de movimiento suave y que nos une a todos. Obviamente cada uno lo llamará como quiera. Vuelvo a repetir, en Asia le llaman el Om Aum, ¿sí? El primer sonido, el sonido primordial, o más cercanamente los católicos, el cristianismo, como el verbo, ¿no? El verbo, la palabra. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la palabra del Señor, escucharon eso muchas veces, ¿no? Palabra del Señor. Uno dice, ¿qué habrá dicho? Entonces, palabra del Señor. ¿Qué significa palabra del Señor? El Señor, universo. Después se modificó por cuestiones históricas, lo transformó en un señor con barba, en un trono arriba de una montaña. Pero este señor hablaba, decía, comunicaba. ¿Qué era el sonido, la frecuencia? Lo primero que surge, la frecuencia. Entonces, ¿qué hace la frecuencia? Empieza a movilizar la conciencia para que se expanda, pero siempre esté conectada a través de la misma sintonía, una sintonía específica. Pero de repente esa sintonía específica, ¿qué hace? Sigue permaneciendo todo igual. Entonces necesitamos que haya un movimiento, que haya una división, porque este universo, acordémonos, eligió el camino de la división para poder comprenderse a sí mismo. Entonces, para eso necesitaba generar vibración, porque la vibración tiene diferentes niveles de frecuencia. Entonces, cuanto más empieza a vibrar algo, cuanto más cerca de la totalidad está, vibra muy muy rápido, y cuando más lejos está un poco más densa. Entonces, según el nivel donde está dentro de ese gran universo, va a vibrar de una manera o de otra. Esto que permite que surja la vibración en el universo. La vibración es lo que también llamamos energía. La energía es la siguiente frecuencia a través de la cual vamos a poder empezar a experimentar otra faceta del sonido. Esa faceta del sonido es la que llamábamos calor.
Calor, obviamente, es algo muy humano, ¿sí? Calor-frío. Una polaridad que en realidad no existe mucho, pero que nos va a ayudar a entender esto. Calor. ¿Qué es el calor? El calor corresponde a este movimiento. Ese movimiento lo conocen, ¿no? ¿Qué son esos puntos? Todos somos uno, escucharon eso, ¿no? Todos somos uno. Pero sin embargo, ¿por qué todos pensamos diferente, todos somos diferentes, tenemos propósitos diferentes y a veces no nos podemos ni ver? ¿Por qué pasa eso? Porque esa conciencia frecuencial en un momento se empieza a dividir. Y se empieza a dividir ¿por qué? Porque todos tienen parte del propósito, pero cada uno van a hacer una pequeña partecita de ese propósito y cada uno se va a encargar de un sector. Entonces, se empiezan a dividir en lo que podríamos llamar electrones o espíritus que van a trabajar sobre la información y la división de la información en el universo. Ahora nosotros estamos en la búsqueda de la unidad, entonces el propósito de la división es como para nosotros un poco absurda. ¿Por qué hicieron esto si ahora estamos pasando por esto? ¿No? O sea, ¿no sabían que iba a pasar esto? Sí, claro que sabían. Nada más que cuando no hay emociones todo es más fácil. Siempre es así. Entonces, de repente los espíritus empiezan a movilizarse. Cuando se mueven, generan otra frecuencia, la frecuencia de la energía. Esta energía que se expande por todo el universo genera el magnetismo. Ese magnetismo es el mismo que nos conecta constantemente con toda la realidad. El magnetismo, recordemos, lo tienen todos los seres en todo el universo y conecta absolutamente todo. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, somos seres magnéticos. Entonces, siempre estamos buscando la unidad con otra persona. La Tierra es un ser magnético, geomagnético. ¿Qué hace la Tierra? Nos atrae con la gravedad, ¿sí? Entonces, nos está moviendo magnéticamente. El Sol también, magnetismo. Nos atrae en el campo magnético de él y, por lo tanto, los planetas vamos girando hasta que algún día nos consuma. La galaxia también, magnética. Todo es magnético, todo se atrae, todo se divide, se conjuga, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es ese magnetismo entonces? Es otra de las cosas que nosotros tenemos que lograr interpretar, que es lo que los humanos llaman amor. ¿Se acuerdan de eso? Ese concepto, ¿sí? ¿Lo tienen conocido? ¿Qué es el amor? El amor es la frecuencia que conecta todo, ¿no? Yo no diría que cursi. Por eso mismo yo le llamo magnetismo. El amor se entiende a través de las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque los diferentes amores que nosotros conocemos, los conocemos a través de los chakras. Los chakras todavía no existen, ¿sí? Por lo tanto, no existe el concepto de amor que nosotros humanamente tenemos. Hasta este momento, el nivel espiritual interpreta el amor a través de la frecuencia, a través de la vibración, a través de la conexión entre todos. Entonces, cuando se dice Dios es amor, en realidad el universo es constante movimiento, transformación, cambio, vibración. Es eso. Mientras todo se mueva, gire, se una, colapse, explote y lo que sea, hay amor, ¿no? Entonces uno por ahí no puede interpretar cuando cae un asteroide, destroza todo, rompe todo el planeta, ¿no? Es un desastre. Pero eso es sexo planetario, ¿sí? O sea, visualícenlo, ¿no? Entonces claramente cada uno lo vive a su manera, desde su punto de vista, ¿no? Pero en realidad es amor por todo el universo que se está moviendo, se está transformando constantemente. Nosotros también vibramos en eso, pero como vibramos separadamente, vivimos el amor de diferentes maneras. Obviamente el primer amor que se vive es la conciencia, ¿sí? Cuando uno nace vive la plena conciencia y vive el amor, porque está siempre siente esa alegría, pero también siente el dolor. Entonces está sintiendo diferentes frecuencias de amor, hasta que nos convertimos en adolescentes y no logramos salir de ¿sí? Y después, a veces pasamos al corazón y después volvemos a las vísceras, ¿no? Para interpretar el amor. Entonces, este amor es un poco complicado de entender a nivel de división, pero es el que conecta todo. Entonces, amor, magnetismo de frecuencia que vibra y que permite la co-creación de todo lo que existe. Después, ese amor, ¿qué hace? El amor, como es lo que permite que surja toda esta frecuencia, genera una especie de electricidad, podríamos decir, para humanizarlo, una especie de electricidad que hace tanta energía, debido a que el amor empieza a movilizarlo todo tan rápido, empieza a hacer que colapse toda la energía del universo y genera tanta energía que en un momento colapsa, destella e irradia. ¿Qué irradia? Irradia la segunda base universal, que es la luz.
La luz es la segunda base universal a través de la cual ese amor va a empezar a tener un orden. ¿Por qué un orden? Vuelvo a repetir, recordemos que el amor es una frecuencia de constante movimiento. Si ese amor no tiene un orden, se transforma en un caos. ¿Se acuerdan que siempre nos explican que en el principio del universo fue el caos? ¿Sí? El caos se interpreta debido a que hay tanta cocreación sin un orden que de repente empieza a haber una especie de movimiento gigantesco, pero todavía no existe asteroides, ni planetas, ni soles, ni nada. Solamente es vibración, energía. Pero en ese momento es caótica. Para los espíritus es moverse, moverse, moverse sin entender nada. Esta misma esencia, cuando la vamos practicando por partes, también es caótica. Por eso cuando se mueve cada uno de nuestros chakras, al trabajar sobre cada uno de nuestros chakras, primero empieza la parte caótica, ¿sí? Primero empieza a activarse el chakra, y cuando se activa el chakra empieza a moverse de tal manera que no logramos controlarlo hasta que no nos empezamos a centrar. Por eso mismo uno va tranquilo en la vida hasta que se enamora. Lo notaron a eso, ¿no? Se enamora y la cagó. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de asimilación. Cuando empieza el proceso de asimilación hay que empezar a centrarse. Cuando uno empieza a centrarse, necesita tener el espíritu conectado con los genitales, ¿no? O sea, no puede estar una cosa por ahí y la otra por ahí abajo. Entonces, para mantener esa conexión, tengo que darme cuenta de que lo que está abajo y lo que está arriba también corresponden a la misma frecuencia de transformación. Pero como estamos divididos, lo vivimos caóticamente. Entonces, para eso surge la luz. ¿La luz qué hace? Podríamos decir muy banalmente, da claridad a ese caos. Lo que hace la luz es ponerle un orden. ¿De qué manera? Al irradiar contra las paredes universales, empieza a proyectar diferentes formas geométricas a través de las cuales ese movimiento constante ahora tiene un orden, va hacia un punto, se dirige hacia un lugar. La cantidad de luz es tal que empieza a tener un direccionamiento y por lo tanto todo lo que se movía así ahora tiene un orden. Eso hace que la temperatura, podríamos decir, interpretar, que el caos universal desciende y por lo tanto empieza a haber un propósito en un objetivo dentro de lo que sería el amor. Por eso mismo surge entonces del otro lado, ahí, ¿sí? El frío. El frío en realidad no existe, humanamente hablando no existe, es ausencia de calor, pero vamos a interpretarlo como frío porque en realidad baja la temperatura universal. El frío entonces lo que hace es surgir debido a la geometría. ¿La geometría qué es? La geometría es esa luz irradiando, colapsando contra las paredes universales, generando patrones a través de los cuales ahora el amor puede moverse y tiene un orden, una estructura. Esa geometría entonces lo que hace es permitir surgir otra realidad más en el universo, que tiene que ver con algo fundamental para todos nosotros, que es la densidad temporal. Recordemos qué es la densidad temporal. El tiempo. Recordemos que el tiempo que se nos enseña, ¿sí? Lo vuelvo a repasar, por más que algunos ya lo hayan escuchado muchas veces. El tiempo, para nosotros en la escuela, es solo una forma de ordenar los hechos, ¿sí? Pero no es el tiempo real. A nosotros se nos enseña como tiempo real, pero en realidad es porque un señor no sabía cómo ordenar todo lo que pasó, hizo una línea en toda la pizarra y dijo, mira, esto pasó por acá, entonces vamos a ponerlo aquí, esto acá, y a alguien se le ocurrió que el nacimiento de un tal Jesús fue tan importante que dijeron, mira, todo lo que pasó antes de él seguramente no fue tan importante, lo que pasó después sí. Entonces, de repente no tenemos ni idea de en qué lugar estamos parados. Pero el tiempo en realidad no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con los procesos que hayamos vivido, tiene que ver con la frecuencia y el movimiento de esos procesos, lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque el tiempo no es algo aparte de la materia, sino que es lo que crea la materia. El tiempo es la geometría. Cuando la geometría empieza a ordenarse, a acomodarse a través de la frecuencia del sonido, vieron que hay videos en internet que muestran cómo una frecuencia de tantos hertz genera movimiento y por lo tanto hay formas geométricas, ¿sí? ¿Lo vieron eso? Bueno, esa forma geométrica, imagínense, frecuencia, empieza a vibrar, de repente aparece la geometría y esa geometría empieza a proyectarse. Esa geometría genera un orden, pero por lo tanto una estructura. Esa estructura, según la frecuencia
que reciba la geometría se modifica. Y esa modificación es el tiempo. El tiempo es la geometría en constante modificación. Cuando tenemos un triángulo y empieza a dividirse una y otra vez, a eso nosotros le llamamos tiempo. Lo que pasa es que nosotros, al tener esa conciencia tan absurda del tiempo, que tiene que ver también con que creíamos que la Tierra era plana, se le ocurrió a alguien de acá, me parece, como creía que la Tierra era plana, entonces también el tiempo debía pasar en línea, ¿no? Eso estábamos en segunda dimensión, o sea, la reina esa estaba en segunda dimensión. Pero como estamos en tercera y cuarta en realidad, el tiempo se mueve en cuarta dimensión, tenemos que tener en cuenta de que ese tiempo en realidad es la geometría transformándose constantemente. Por lo tanto, el tiempo solo existe en lugares donde existe la geometría, ¿sí? De la luz esencial a la vibración del amor, a la frecuencia del primer sonido, no hay geometría. Y como no hay geometría, por lo tanto, no hay tiempo. No existe el tiempo es relativo. Por eso mismo la geometría solo se mueve alrededor del universo, que es el sitio donde toda la geometría va a empezar a co-crear las diferentes realidades a través de las cuales nosotros vamos a experimentar. Entonces, tiempo igual materia, tiempo igual geometría. Por eso, cuando lo empiecen a aplicar en sus vidas, ¿esto qué es? No es mañana voy a hacer tal cosa o el año que viene voy a hacer tal cosa. A mí a veces, en casa mismo, me critican porque yo planifico 2016, ya, ¿no? Estoy planificando 2016, 2017 y planificando de qué manera voy a hacer tal cosa en el 2025, ¿no? Pero entonces la idea es, a ver, concentra, ¿no? Obviamente tú no dices, vive el presente. Sí pasa que yo cuando modifico el presente estoy modificando el 2025, ¿sí? Porque estoy modificando mi materia. Si yo modifico mi materia, estoy modificando mi futuro. Entonces, si yo más o menos tengo una idea de lo que voy a hacer allá, según lo que modifique aquí y viva aquí, lo voy a modificar allá. Porque allá no existe, sino que existe esto. Cuando se dice vivir el presente, significa vivir los tres tiempos en el mismo tiempo, ¿sí? Por eso todavía hay como una especie de confusión que tenemos que empezar a aplicar en nuestras vidas, que es, no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro, sino que existe la materia modificando su geometría constantemente. Los registros continúan estando, siempre siguen estando. Por lo tanto, por eso mismo podemos recordar nuestras vidas pasadas, tenemos la sensación de todo lo que pasó, podemos encontrarnos con las personas con las que hemos vivido por frecuencia, por encontrarnos con la frecuencia. Las cosas que pasaron y no lograron modificarse siguen ahí, como la materia que es dura o los fantasmas, ¿no? Que algunos todavía siguen desde el siglo I dando vuelta por algunos lugares. Esas personas no lograron trascender el sentido del tiempo. Para que nosotros podamos modificar a partir de ahora hacia adelante el futuro, el sentido del tiempo, tenemos que recordar que lo que hagamos hoy modifica todo lo que va a pasar y también lo que pasó, ¿sí? Entonces es importante recordar, el tiempo es la materia que vivimos hoy, en el presente. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué hace entonces la geometría? La geometría lo que genera es la sabiduría. Así como de este lado el magnetismo representa el amor, la geometría para la humanidad o para los seres vivos representa la sabiduría. La sabiduría es la que pone el orden. Es cuando después de tanto caos emocional generado a través de la frecuencia de los diferentes chakras, a través del amor, la sabiduría dice, bueno, a ver, ¿por qué siento esto? ¿Qué me está pasando? Lo analizo. ¿Quién me moviliza esto? ¿Por qué me sucede esto? Bla, 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 ¿no? Y lo empiezo a tomar en cuenta e integrar dentro mío. La sabiduría entonces es la otra parte que ordena y le da un propósito a ese gran caos, ¿no? Que estamos teniendo internamente o externamente en el universo. La unión entre amor y sabiduría lo que permite es la creación de la tercera base universal. La tercera base universal es la expansión de tanta cantidad de geometría que colapsa sobre sí misma, tanta energía contraída en el mismo centro del universo que explota. Y al explotar aparece el Big Bang, ¿sí? Recién ahí es cuando surge el Big Bang, cuando toda la cantidad de geometría, la mayor cantidad de geometría posible, colapsa sobre sí misma y explota, generando demasiada energía. Cuando genera demasiada energía, entonces se puede apreciar la creación de la materia.
que es la tercera base universal, la forma. La forma, entonces, es el resultado del colapso de la geometría debido a la proyección de la luz que generó la vibración del amor a través de la frecuencia del sonido, debido a la conciencia de dividirnos para experimentarlo. ¿Sí? ¿Se ubican? Bueno, más o menos hasta ahí.